No me dejará mentir que todos los días pasamos enfrente de la gasolinera y vemos el costo del combustible y cada vez más caro y el susto es cada vez más alto. Aparece ahora un subsidio que al final no sé si realmente lo es como tal, pero me da mucho gusto el que esté Jorge Mario Melgar, economista, especialista en la materia, para poder hablar sobre esta temática y es un gusto el poder verle. Así que, licenciado Jorge Mario, qué gusto el poder saludarle. Gracias por venir a su casa. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Y aquí positivo, tratando de aportar para sacar adelante este país. Bueno, pues de eso se trata y es lo que nos toca a todos los guatemaltecos, tanto a los de a pie como los de carro o como sea. Ya no podemos andar en nuestros vehículos en la calle, licenciado. Se volvió demasiado oneroso el pagar el combustible, ¿no? Así es. De hecho, hoy amaneció en promedio el diésel en 43, la gasolina regular en 41 y la super en 42. Y lógicamente con sus impactos en el costo de vida, en el ingreso familiar y desde luego en las actividades productivas, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene esto, licenciado? ¿Por qué este tipo de alza y que pareciera que es una alza muchas veces hasta caprichosa por parte del empresario de la gasolina? Porque vemos en los mercados internacionales que baja el petróleo y aquí le bajan 50 centavos, ¿verdad? Sí. Y después sube el petróleo un punto y aquí le suben 10 quetzales. Entonces pareciera que es como antojadiza la situación, ¿no? Bueno, lo que sucede es que sus raíces, como es del conocimiento de la ciudadanía en el contexto geopolítico, ¿verdad? Y como país hemos sido una economía dependiente de la importación de hidrocarburos, o sea, petróleo y sus derivados, ¿verdad? Y sin embargo, pues hemos tenido la experiencia de los subsidios, el reciente que finalizó ahorita en julio, donde grababa el diésel en 8 y las gasolinas en sus 2 variedades en 5. Luego la propuesta del presidente que está sujeta a la aprobación del Congreso, donde le da prioridad el diésel a 12, la gasolina regular en 3 y lógicamente la super no está considerada. Y creo que aquí hay un dato de subrayar porque realmente la gasolina super representa en consumo el 24%, es representativa. Y aclarar, ¿verdad?, que realmente los subsidios son temporales y en el caso de Guatemala es generalizado. Es una buena medida, es una buena figura el subsidio, licenciado. De muy corto plazo, es una figura de emergencia. Yo siento que el país, como parte de una política energética, deberíamos de tener o estar ya pensando en una estrategia de transición sostenible, es decir, con mecanismos propios de una política pública, ¿verdad? Y se ha tenido el tiempo, ¿no, licenciado? Claro. Y no hablamos de este gobierno, sino hablamos desde el fondo del tiempo. Se ha tenido el tiempo para poder realizar esta reforma que no se hace. Claro, se ha tenido el tiempo porque cuando hablamos de esa reorientación hacia una estrategia energética sostenible, viene a mi mente, por ejemplo, la necesidad, por ejemplo, de contar con un fondo energético para la estabilización de los precios, ¿verdad? Un fondo que podría estar con fuentes financieras identificadas, como la recaudación tributaria extraordinaria, los excedentes fiscales en periodos de crecimiento, los recursos de la cooperación internacional y, por qué no decir, la emisión de bonos verdes en proyectos de movilidad sostenible, por citarle un ejemplo, ¿verdad? Bueno, todo eso no se ha hecho. Así es. Y no se ve por dónde se haga, Así es. Pero ahora vámonos al subsidio, el actual. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve como una buena medida? Parece irrisoria en muchas de las situaciones. Es una medida apagafuegos, ¿verdad? Porque realmente y ni siquiera lo apaga. Es temporal y estamos pensando que la propuesta del Ejecutivo es el 31 de diciembre. Pero sin embargo tiene el objetivo que es minimizar o contrarrestar o proteger el ingreso familiar, lógicamente coadyuvar a que el impacto sea menor en cuanto al costo del transporte público para las actividades productivas. Pero realmente no es esa la solución, ¿verdad? La solución es realmente una política pública y viene a mi mente, por ejemplo, la diversificación de la matriz energética, apostarle a la inversión en hidroeléctricas pequeñas, menores de 5 megas, a la energía solar, energía eólica, biomasa, biocombustibles, es decir, algo formal, ¿verdad? Y de ahí la urgencia de una propuesta de mediano plazo integral de orden económico, social y ambiental. Dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no, licenciado? Pero cuando uno ve modelos como el que está funcionando en El Salvador y que está aquí nomás a 3, 4 horas, pues ni siquiera estamos hablando de países de otro mundo, de otra latitud, sino aquí cerca, cerquitita, en nuestras narices está el ejemplo. Y cómo tomar ese caso, porque es un caso que realmente sorprende
y da envidia de la buena. No Así sé si hay es. envidia buena, pues, pero da envidia, pues, como fuera, ¿verdad? Yo diría que es envidia de la buena, porque mire, el tema salvadoreño que generalmente tiene los precios de los combustibles y los derivados del petróleo mucho más bajos. Y eso se debe básicamente a factores fiscales, regulatorios, logísticos y de mercado. Y quizás como un aspecto muy importante que en El Salvador sí hay una participación del Estado en el mercado de energéticos, ¿verdad? Wow. Ellos fijan los precios de referencia, ellos participan de una manera regulatoria en el control de los márgenes de importación y distribución y desde luego, dependiendo del monitoreo, en algún momento ellos omiten impuestos de manera parcial o total. Y aunado a esto, es decir, crean desde luego los subsidios temporales, pero son focalizados, no de manera general como Guatemala. Mientras que aquí en Guatemala, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, son las fuerzas del mercado, no hay un control realmente. El Estado participa en Guatemala cuando se dé el problema y a través de subsidios temporales generalizados, no focalizados. Sí, solo es, tal como lo dijo usted, es un apagafuegos en la situación del incendio y el incendio es voraz. Así ¿verdad? es, correcto. Hay que buscar más bien la raíz del incendio. Licenciado, muchas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Prométame que va a venir más seguido Gracias. para hablar de más temas de la economía de Aquí este estamos país, a la orden. porque nos ponemos al día. Muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Aparece gracias. también el contacto del profesional, o han aparecido los contactos si usted quisiera tener pues más información, más detalle en relación con el licenciado, pues ahí va a poder usted encontrarlo. Un brillante economista guatemalteco, hoy con nosotros, el licenciado Jorge Mario Melgar. Vamos con más. Vamos hasta otro punto con el más valiente de los valientes.